Nadie en ese gimnasio, de lujo en el corazón de Madrid, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El aire olía a sudor fresco y a perfume caro, con el sonido constante de las pesas chocando y las cintas de correr zumbando. Era un lugar donde la élite de la ciudad venía a esculpir sus cuerpos y alimentar sus egos. Un templo de espejos y luces brillantes en el barrio de Salamanca, donde cada rincón gritaba exclusividad. Entre los clientes habituales, ejecutivos enchaquetados, influencers con sonrisas perfectas y algún que otro famoso, estaba Camila, una mujer negra de unos 30 años, con una presencia que pasaba desapercibida para casi todos. Vestía un chándal sencillo, el cabello recogido en una coleta alta, y cargaba una bolsa de lona gastada. A primera vista, parecía una más. Quizás una novata que no encajaba del todo en ese mundo de posturas y apariencias. Camila se movía con calma, observando el espacio mientras se dirigía a una de las máquinas de pesas. Sus ojos, agudos y atentos, escaneaban el lugar, como si estuviera midiendo cada detalle, las miradas rápidas de los demás, los susurros apenas perceptibles, el modo en que algunos desviaban la vista cuando ella pasaba. No era su primera vez aquí, pero cada visita era un recordatorio de que, para muchos, ella era invisible, o peor, una intrusa. Había algo en su postura, en la forma en que cargaba los hombros, que sugería una fuerza contenida, como un resorte a punto de soltarse. Pero nadie lo notaba. Nadie se molestaba en mirar más allá de su ropa sencilla, o del color de su piel. El gimnasio estaba especialmente lleno esa mañana. Las conversaciones flotaban en el aire, mezclándose con la música electrónica que retumbaba desde los altavoces. En una esquina, un grupo de hombres jóvenes reía ruidosamente, presumiendo de sus levantamientos. En otra, una mujer tomaba selfies frente al espejo, ajustando el ángulo para capturar su mejor perfil. Y luego estaba Javier, un hombre blanco de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una camiseta de marca que dejaba ver unos brazos trabajados. Javier era un habitual, de esos que saludaban a los entrenadores por su nombre y dejaban caer comentarios sobre sus inversiones en la bolsa para que todos lo oyeran. Caminaba por el gimnasio como si fuera el dueño, con una arrogancia que hacía que la gente se apartara a su paso. Camila, ajena al bullicio, ajustó el peso en una máquina de prensa de piernas y comenzó su rutina. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si cada repetición fuera parte de un ritual. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Javier la notara. Estaba a pocos metros, terminando una serie de curls de bíceps, cuando sus ojos se posaron en ella. Frunció el ceño, como si la presencia de Camila en su gimnasio fuera una afrenta personal. Dejó las mancuernas en el suelo con un golpe seco y se acercó, con esa sonrisa tensa que no llega a los ojos. «Oye, ¿estás segura de que sabes usar eso?», dijo, señalando la máquina con un gesto vago. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que se había perdido en un lugar de adultos. Camila levantó la vista, sin alterar su ritmo. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y por un instante, el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Pero ella no respondió de inmediato. Terminó su repetición. Dejó que el peso descansara con un clic suave, y se enderezó en el asiento. «Sé lo que hago», respondió, con una voz tranquila pero firme, como el rumor de un río que esconde corrientes profundas. Javier soltó una risa corta, mirando a su alrededor como si buscara la complicidad de los demás. Un par de personas cercanas giraron la cabeza, pero nadie dijo nada. La tensión empezaba a dibujarse en el ambiente, como una grieta que se abre lentamente en el hielo. «Tranquila, no te ofendas. Solo digo que estas máquinas no son para cualquiera. Si necesitas ayuda, puedo enseñarte. Gratis», añadió,
Con un guiño que pretendía ser encantador, pero que resultó más bien burlón, Camila no sonrió. No apartó la mirada. Había algo en su calma que desconcertaba, como si supiera algo que los demás ignoraban. Pero Javier, ciego a las señales, siguió hablando, cada palabra más afilada que la anterior. Y mientras él continuaba, ajeno a las miradas curiosas que empezaban a posarse sobre ellos, nadie podía prever que ese encuentro iba a desencadenar algo mucho más grande. Algo que haría que todos en ese gimnasio recordaran ese día. La voz de Javier cortaba el aire como un cuchillo mal afilado. Cada palabra cargada de una superioridad que hacía que las cabezas se giraran. El gimnasio, con su bullicio de pesas y música, parecía contener el aliento. Camila, sentada en la máquina de prensa, no se inmutó. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, estaban fijos en Javier. Había algo en su mirada, una mezcla de paciencia y desafío, que él no supo leer. Para Javier, ella no era más que una extraña que había osado ocupar su espacio, alguien a quien podía humillar sin consecuencias. Pero el ambiente estaba cambiando, y las miradas de los demás, algunas curiosas, otras incómodas, empezaban a pesar. No lo tomes a mal, ¿eh? Continuó Javier, cruzando los brazos y dejando que su sonrisa se torciera en una mueca. Es que no quiero que te hagas daño. Estas máquinas son caras, y, bueno, no todos tienen experiencia. ¿Primera vez aquí? No, el comentario no era una pregunta, sino una sentencia. Algunos de los que estaban cerca soltaron risitas contenidas, y un par de hombres que levantaban pesas en la esquina intercambiaron una mirada de complicidad. Camila, sin embargo, no dio señales de sentirse intimidada. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando a Javier, midiéndolo de pies a cabeza. Luego, con una calma que contrastaba con la arrogancia de él, se puso de pie. Era más alta de lo que parecía sentada, con una postura que exudaba control, como si cada movimiento estuviera calculado. No es mi primera vez, dijo, su voz baja pero clara, cortando el murmullo del gimnasio. Y no necesito tu ayuda. Gracias. El gracias sonó casi como un desafío, una línea trazada en la arena. Javier parpadeó, descolocado por un instante. No estaba acostumbrado a que le respondieran así, mucho menos alguien como Camila, alguien que, en su mente, no pertenecía a ese mundo de privilegios y poder. Su rostro se endureció y dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, el gimnasio, que hasta ese momento había sido un caos de sonidos. Parecía ahora un escenario donde todos esperaban el próximo acto. Mira, no te pongas así, dijo, alzando la voz lo suficiente para que más personas lo oyeran. Solo intento ser amable. Pero si quieres jugar a la dura, allá tú. Aunque, sinceramente, no pareces de las que aguantan mucho aquí. El insulto, velado pero evidente, flotó en el aire. Un par de personas jadearon, y una mujer que estaba en una bicicleta estática dejó de pedalear, con los ojos abiertos de incredulidad. Camila, sin embargo, no retrocedió. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero cargada de una confianza que hizo que algunos en el gimnasio sintieran un escalofrío. Era el tipo de sonrisa que dice, no sabes con quién estás hablando. ¿Sabes qué? Javier dijo, pronunciando su nombre con una precisión que lo hizo fruncir el ceño. No recordaba habérselo dicho. Creo que eres tú el que no pertenece aquí. Las palabras cayeron como un martillo. Por un segundo, Javier se quedó mudo, su rostro enrojeciendo. Luego soltó una carcajada forzada, mirando a su alrededor en busca de apoyo. Pero el ambiente había cambiado. Las risas de antes se habían apagado, y ahora había más ojos puestos en él que en Camila. Algunos clientes,
especialmente las mujeres, y un par de chicos jóvenes. Empezaban a murmurar entre ellos. La tensión crecía, como un cable que se tensa hasta el punto de ruptura. ¿Qué has dicho?, espetó Javier, dando otro paso hacia ella. Ahora estaba tan cerca que Camila podía oler su colonia. Un aroma caro pero abrumador. Escucha. No sé de dónde has salido, pero aquí no impresionas a nadie. ¿Por qué no te vas a un gimnasio más, de tu estilo? El comentario era crudo, directo, y el veneno en sus palabras hizo que varias personas se enderezaran, algunas con expresiones de disgusto. Una entrenadora, una mujer rubia con una coleta apretada, dio un paso adelante, como si fuera a intervenir, pero se detuvo, mirando a Camila con una mezcla de curiosidad y cautela. Camila, por su parte, no se movió. Sus ojos no dejaron los de Javier, y su calma era tan desconcertante que incluso él, con toda su arrogancia, pareció dudar por un instante. Mi estilo, repitió Camila, como si estuviera probando las palabras. Qué curioso que pienses que sabes cuál es mi estilo. Javier. Pero déjame decirte algo. No tienes ni idea de quién soy. Había una promesa en su tono, una chispa que sugería que algo grande estaba a punto de suceder. Los murmullos en el gimnasio crecieron, y ahora casi todos los ojos estaban puestos en ellos. Un hombre joven que grababa su rutina con el móvil giró la cámara disimuladamente hacia la escena. La entrenadora rubia cruzó los brazos, claramente intrigada. Y Javier, incapaz de retroceder sin perder la cara, decidió doblar la apuesta. Ilústrame. Entonces dijo, con un tono burlón que no lograba ocultar su irritación. ¿Quién eres tú, reina? Porque desde aquí solo veo a alguien que está ocupando espacio. El gimnasio estaba ahora en completo silencio, salvo por el zumbido lejano de las máquinas. Todos esperaban la respuesta de Camila, y ella lo sabía. Podía sentir las miradas, la expectación, el peso de cada persona que, consciente o no, estaba tomando partido en ese momento. Y entonces, con una tranquilidad que cortaba como el filo de una navaja, dio un paso hacia él, reduciendo la distancia hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. Soy alguien que no necesita probar nada, dijo, su voz tan firme que resonó en el espacio. Pero tú, Javier, tú vas a desear no haber abierto la boca. El desafío estaba lanzado, y el gimnasio entero parecía contener el aliento, esperando el próximo movimiento. Nadie, ni siquiera Javier, podía imaginar lo que estaba por venir. El silencio en el gimnasio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Camila colgaban en el aire, afiladas y cargadas de una promesa que nadie podía descifrar aún. Javier, con el rostro enrojecido y los puños apretados, parecía atrapado entre la rabia y la incredulidad. Nadie lo había desafiado así antes. No en su gimnasio, no en su mundo. Los clientes a su alrededor, que hasta hace unos minutos estaban absortos en sus rutinas, ahora formaban un círculo invisible, sus miradas saltando entre Camila y Javier, como si estuvieran presenciando un combate. El joven con el móvil seguía grabando, su cámara apenas disimulada. La entrenadora rubia, que había estado al borde de intervenir, ahora observaba con una intensidad que sugería que sabía algo que los demás ignoraban. Camila, inmóvil como una estatua, mantenía su mirada fija en Javier. No había nada de vacilación en ella, solo una certeza que hacía que el espacio entre ellos vibrara, pero no respondió de inmediato a su provocación. En lugar de eso, dio un paso atrás, rompiendo el tenso cara a cara, y se giró hacia la máquina de prensa. Con movimientos deliberados, ajustó el peso, añadiendo varias placas más, hasta que el montón de metal alcanzó un nivel que hizo que algunos en el gimnasio jadearan. Nadie en ese lugar, ni siquiera los levantadores más experimentados, usaba tanto peso en esa máquina.
Javier soltó una risa corta, claramente forzada. En serio, dijo, alzando la voz para recuperar el control de la situación. ¿Crees que vas a impresionar a alguien con eso? Vamos, no me hagas reír. Vas a romper la máquina, o a ti misma. El comentario provocó algunas risitas nerviosas entre los espectadores, pero Camila no se inmutó. Se sentó en la máquina, ajustó su postura y comenzó a empujar. Sus movimientos eran fluidos, poderosos, cada repetición ejecutada con una precisión que silenciaba las burlas. 1, 2, 3. Las placas subían y bajaban sin esfuerzo aparente, y el gimnasio, que momentos antes estaba lleno de murmullos, se sumió en un silencio atónito. Incluso Javier, que había abierto la boca para lanzar otro comentario, se quedó mudo, sus ojos abriéndose más con cada repetición. La entrenadora rubia, que hasta ahora había permanecido al margen, dio un paso adelante. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y algo más, quizás orgullo. Se cruzó de brazos y miró a Javier con una ceja arqueada, como si le estuviera diciendo, «Te lo advertí». Los demás clientes empezaban a murmurar, y algunos incluso se acercaron, formando un semicírculo alrededor de la máquina. El joven con el móvil ahora grababa abiertamente, su rostro iluminado por la emoción de capturar algo que claramente iba a ser viral. Camila terminó su serie, dejando que las placas descansaran con un clang suave. Se puso de pie, respirando con calma, y se giró hacia Javier. El sudor brillaba en su frente, pero su expresión era tan serena como al principio. El gimnasio entero parecía esperar su próximo movimiento. Y ella lo sabía. Con un movimiento lento, casi teatral, sacó una botella de agua de su bolsa de lona y dio un sorbo, dejando que el silencio se prolongara. ¿Sabes?, Javier dijo finalmente, su voz cortando el aire como un látigo. No me gusta alardear, pero cuando alguien como tú decide juzgarme sin conocerme, me veo obligada a demostrar un punto. Javier, que había recuperado algo de su compostura, intentó contraatacar. Vaya, qué show. ¿Crees que levantar un poco de peso te hace especial? Esto no es un circo, querida. Aquí respetamos a los que de verdad pertenecen. El querida hizo que varias personas en el gimnasio fruncieran el ceño. Una mujer mayor, que hasta entonces había estado en una cinta de correr. Apagó la máquina y se acercó. Claramente indignada, un par de chicos jóvenes intercambiaron miradas, y uno de ellos murmuró algo que sonó como imbécil. La tensión estaba alcanzando un punto de ebullición, y Camila, consciente de cada mirada, cada susurro, decidió subir la apuesta. Pertenecer, repitió, saboreando la palabra. Qué curioso que hagas tanto ruido sobre quién pertenece o no. Javier. Porque, si no me equivoco, este gimnasio tiene ciertas reglas, ¿verdad? Sobre el respeto, la inclusión. Apuesto a que no las has leído en un tiempo. Javier se rió, pero esta vez sonó nervioso. ¿Qué? ¿Ahora vas a darme una lección de ética? Mira. No sé quién te crees que eres, pero no soy quien crees, lo interrumpió Camila, su voz tan afilada que lo hizo callar. Soy la sargento Camila Okoye, entrenadora militar de élite. He preparado a soldados en 3 continentes, y créeme, levantar ese peso es lo menos impresionante que puedo hacer. El gimnasio estalló en murmullos. La entrenadora rubia dejó escapar una risa corta, como si hubiera estado esperando este momento. El joven con el móvil casi dejó caer su teléfono, y varios clientes se miraron entre sí, atónitos. Javier, por primera vez, parecía genuinamente descolocado. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Camila, sin embargo, no había terminado, y otra cosa continuó, dando un paso hacia él, su presencia ahora imponente, como si el gimnasio entero le perteneciera.
Este lugar no es tuyo. No decides quién pertenece. Y si sigues hablando como si lo hicieras, vas a descubrir que hay consecuencias. El desafío era claro, y el gimnasio estaba al borde del caos. Algunos aplaudieron tímidamente, mientras otros miraban a Javier, esperando su reacción. La entrenadora rubia se acercó, claramente lista para intervenir si las cosas escalaban más. Pero Camila, con una calma que era casi aterradora, se limitó a mirar a Javier, esperando, y en ese momento, todos podían sentir que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El gimnasio estaba al borde de la explosión. La revelación de Camila había caído como un trueno, y el aire vibraba con la energía de un momento que todos sabían que sería inolvidable. Javier, con el rostro pálido y los labios apretados, parecía un animal acorralado. La arrogancia que lo había sostenido hasta ahora se desmoronaba, y sus ojos buscaban desesperadamente una salida, una forma de recuperar el control. Pero no la había. Los murmullos del público se habían convertido en un zumbido constante, y las miradas que antes lo apoyaban ahora estaban cargadas de juicio. El joven con el móvil seguía grabando, su lente capturando cada detalle de la escena, mientras la entrenadora rubia, con una sonrisa apenas contenida, se mantenía cerca, como una árbitra lista para declarar el knockout. Camila, por su parte, estaba en el centro de la tormenta, pero su calma era absoluta. Había algo casi magnético en su presencia, una fuerza que atraía todas las miradas y silenciaba cualquier duda. Dio un paso más hacia Javier, no con agresividad, sino con la seguridad de alguien que sabe que tiene todas las cartas en la mano. Su voz, cuando habló, fue clara y resonante, cortando el ruido del gimnasio como un rayo de luz en la oscuridad. Javier, déjame explicarte algo, dijo. Su tono tan firme, que hizo que varios espectadores se enderezaran. No estoy aquí para pelear contigo. No necesito demostrar quién soy a alguien que no ve más allá de sus prejuicios. Pero cuando cruzas la línea, cuando decides humillar a alguien solo, porque crees que puedes, hay consecuencias. Y hoy, vas a aprender eso. Javier intentó interrumpirla, su voz quebrándose por la rabia. Consecuencias. ¿Tú quién te crees que eres para amenazarme? Esto es ridículo. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero encontró solo rostros serios o desinteresados. Incluso sus amigos de las pesas, que antes reían con él, ahora evitaban su mirada. La entrenadora rubia, que hasta ahora había sido una observadora silenciosa, dio un paso adelante. Javier, creo que ya has dicho suficiente, intervino. Su voz tranquila, pero con un filo que no admitía discusión. Y si no lo has notado, estás hablando con alguien que podría entrenarte a ti y a todos nosotros sin despeinarse. El comentario provocó risas entre los espectadores, y Javier se giró hacia ella, furioso. Tú también. Esto es una broma. Soy cliente aquí desde hace años. No voy a dejar que una... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta, consciente de que cualquier cosa que dijera ahora solo lo hundiría más. Camila aprovechó el silencio. Sacó su teléfono de la bolsa de lona y, con unos pocos toques, abrió una aplicación. La pantalla mostró una credencial digital, con su foto y un sello oficial, que hizo que varios espectadores estiraran el cuello para ver mejor. Sargento Camila Okoye, entrenadora militar certificada, condecorada por el Ministerio de Defensa, dijo, girando el teléfono para que Javier pudiera verlo. Y, por cierto, también soy consultora de este gimnasio. Fui contratada para evaluar el ambiente y el trato a los clientes. ¿Adivina que tu comportamiento no está pasando el examen? El gimnasio estalló en exclamaciones. Algunos aplaudieron, otros jadearon, y el joven con el móvil dejó escapar un
No me lo creo que resonó en el espacio. Javier, ahora visiblemente nervioso, retrocedió un paso. Su rostro una máscara de incredulidad. Consultora, tú. Eso es mentira. No te creo. Camila no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a la entrenadora rubia, que asintió, y sacó su propio teléfono. Con unos pocos toques, proyectó un correo electrónico en una pantalla cercana que normalmente mostraba horarios de clases. El correo, enviado desde la dirección oficial del gimnasio, confirmaba la contratación de Camila como consultora externa para evaluar la inclusividad y el respeto en el establecimiento. El nombre de Camila estaba destacado en negritas, junto con una lista de sus credenciales, que incluían entrenamientos con fuerzas especiales y reconocimientos internacionales. El silencio volvió al gimnasio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la derrota, de la verdad cayendo como un martillo. Javier, con los hombros hundidos, miró la pantalla, luego a Camila, y finalmente al suelo. No había nada que pudiera decir. La multitud, que ahora lo observaba con una mezcla de desprecio y lástima, comenzó a dispersarse lentamente, aunque algunos seguían grabando o susurrando entre ellos. Camila guardó su teléfono y se cruzó de brazos. No se trata de humillarte, Javier dijo, su voz ahora más suave, pero igual de firme. Se trata de que aprendas que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacer sentir a otro que no pertenece. Este gimnasio, esta ciudad, este mundo, no te pertenecen. Y si no puedes entender eso, entonces sí, hay consecuencias. La entrenadora rubia dio un paso adelante, mirando a Javier con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Javier, tu membresía está bajo revisión. Te sugiero que recojas tus cosas y hagas una reflexión seria antes de volver. Si es que vuelves. El gimnasio estalló en aplausos, esta vez más fuertes, más seguros. Camila, sin embargo, no sonrió. Se limitó a recoger su bolsa de lona y caminar hacia la salida. Su figura recortada contra las luces brillantes del lugar. Pero antes de irse, se giró hacia los espectadores, su mirada recorriendo cada rostro. Esto no termina aquí, dijo, casi en un susurro, pero con una fuerza que resonó en todos. La próxima vez que vean algo injusto, no se queden callados. Hablen. Actúen. Porque el cambio empieza con nosotros. Y con eso, salió, dejando tras de sí un gimnasio que nunca volvería a ser el mismo. El eco de los aplausos aún resonaba en el gimnasio, cuando Camila salió por la puerta, su figura desapareciendo tras el cristal esmerilado de la entrada. El lugar, que momentos antes había sido un hervidero de emociones, ahora parecía atrapado en una extraña calma, como el silencio que sigue a una tormenta. Los clientes volvían lentamente a sus rutinas, pero el ambiente estaba cambiado. Las pesas chocaban con menos entusiasmo. Las conversaciones eran más bajas, y las miradas se cruzaban con un peso nuevo, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Javier, todavía de pie junto a la máquina de prensa, parecía una sombra de sí mismo. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía su botella de agua y su toalla, evitando los ojos de los demás. La entrenadora rubia, cuyo nombre resultó ser Marta, lo observaba desde la recepción, asegurándose de que no intentara montar otro espectáculo. Fuera, en las calles del barrio de Salamanca, Camila caminaba con paso firme, la bolsa de lona colgada al hombro. El sol de la tarde bañaba Madrid en tonos dorados, y el bullicio de la ciudad los claxones, las risas, el murmullo de las terrazas la envolvía como un abrazo. Pero su mente estaba en otra parte. No era la primera vez que enfrentaba a alguien como Javier, y sabía que no sería la última. Cada encuentro como este era una batalla, no solo contra la ignorancia de una persona,
sino contra un sistema que permitía que esas actitudes florecieran. Sin embargo, hoy había ganado. No solo por ella, sino por todos los que alguna vez se habían sentido invisibles, juzgados, apartados. En el gimnasio. Las consecuencias no tardaron en llegar. Al día siguiente, un correo oficial llegó a la bandeja de entrada de Javier. Su membresía había sido suspendida indefinidamente. Con una advertencia clara, cualquier intento de reingreso sin una disculpa formal y un cambio de actitud resultaría en una prohibición permanente. El mensaje también mencionaba un nuevo programa de capacitación sobre diversidad e inclusión que el gimnasio implementaría, inspirado directamente en el informe de Camila. El video grabado por el joven con el móvil, que ya circulaba por las redes sociales, había acumulado miles de reproducciones en pocas horas, con comentarios que alababan la compostura y la fuerza de Camila. Eso es poner a un prepotente en su lugar, escribía un usuario. Necesitamos más personas como ella, decía otro. Pero la historia no terminó ahí. Días después, Camila fue invitada a dar una charla en el gimnasio, no como consultora, sino como oradora. La sala de yoga, normalmente reservada para clases de stretching, estaba abarrotada, hombres y mujeres de todas las edades. Algunos clientes habituales, otros nuevos, se sentaron en esterillas y sillas plegables, esperando sus palabras. Marta, la entrenadora rubia, presentó a Camila con una sonrisa cálida, llamándola una fuerza de la naturaleza que nos ha recordado por qué este lugar debe ser un espacio para todos. Camila subió al pequeño escenario improvisado, vestida con un uniforme sencillo pero impecable, su presencia llenando la sala sin esfuerzo. Habló de su vida de crecer en un barrio humilde, de enfrentar prejuicios por su raza y su género, de encontrar en el entrenamiento militar no solo una carrera, sino una forma de canalizar su fuerza interior. Pero lo que más resonó con la audiencia fue su mensaje final. No se trata de ser el más fuerte en la sala, dijo, su voz clara y serena. Se trata de ser lo suficientemente valiente para defender lo que es justo, incluso cuando está solo. Cada uno de ustedes tiene esa fuerza. Úsenla. La charla terminó con una ovación de pie, y varios asistentes se acercaron a Camila después, compartiendo sus propias historias de discriminación o agradeciendo su valentía. Una joven, con lágrimas en los ojos, le dijo que había decidido denunciar el acoso que sufría en su trabajo inspirada por ella. Un hombre mayor confesó que nunca había pensado en cómo sus comentarios inocentes podían herir a otros, pero que ahora lo veía claro. Camila escuchó a cada uno, ofreciendo palabras de aliento y un apretón de manos firme. Mientras tanto, Javier, que había desaparecido de la escena pública, fue visto semanas después en un gimnasio más pequeño, en las afueras de Madrid. Los rumores decían que había intentado justificar su comportamiento, pero nadie le dio mucha credibilidad. Su caída no fue solo la pérdida de una membresía, sino la erosión de su reputación en un círculo social que ya no toleraba su arrogancia. Para muchos, fue una lección dura pero necesaria. El mundo estaba cambiando, y aquellos que se aferraban a viejos prejuicios se quedaban atrás. De vuelta en el gimnasio de Salamanca, el ambiente era diferente. Los clientes se saludaban con más calidez. Los entrenadores hacían un esfuerzo extra por incluir a los recién llegados, y un cartel nuevo colgaba en la entrada. Aquí todos pertenecemos. Era un recordatorio constante del día en que una mujer, con nada más que su verdad y su fuerza, había transformado un espacio para siempre. Y ahora, queridos espectadores, esta historia nos deja con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alzaste la voz contra una injusticia, grande o pequeña? Tal vez fue un comentario fuera de lugar en el trabajo, una mirada de desprecio en la calle, o una regla injusta que nadie cuestionaba.
Todos tenemos el poder de cambiar las cosas, como Camila. Así que, ¿qué vas a hacer la próxima vez que veas algo que no está bien? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más historias que nos recuerdan que la justicia siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo video.